Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en este espacio en vivo. Hoy tenemos con nosotros aquí en nuestra sala de redacción al director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Héctor Soto. Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en Proceso Digital. El gusto es mío, Lilian, y un cordial saludo a toda la audiencia de Proceso Digital. Bueno, muchísimas gracias. Ya días estábamos invitándole y bueno, ya se nos dio la oportunidad. Sí, señora. Y bueno, entonces estamos ya, don Héctor, en un ambiente preelectoral, podríamos decir, ya a un mes de que se dé la declaratoria de las elecciones. ¿Cómo ve el ambiente previo? Bastante movido, que no es una situación rara en Honduras. De hecho, una característica que tiene nuestra democracia es que está muy mediada por los partidos políticos, y en Honduras se supone que un partido grande se caracteriza por participar en elecciones primarias e internas cuyas autoridades se eligen a través del voto popular, y es un poco lo que estamos viendo, ¿no? El Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre ya en una clara y abierta contienda electoral. Y esto es una dinámica que obviamente se va a ir acelerando y que muy seguramente la ciudadanía se va a ir involucrando mucho hacia marzo, que tenemos las elecciones internas y primarias, y hacia noviembre del otro año. Uno casi siempre ve las elecciones en Honduras como en dos momentos. Realmente lo que uno ve a partir de lo que pasa en Honduras es como un ciclo largo. Uno cree que las elecciones generales empiezan y terminan el 25 de noviembre, pero realmente empiezan con las primarias el 25 de marzo y sí terminan en noviembre con las generales. Sí, actualmente se está hablando mucho del retraso que hay ya en el presupuesto que solicita el CNE. ¿Es urgente la demanda para que se apruebe el presupuesto? Sin lugar a dudas, eso es importante. Se necesita contar con todos los recursos, y creo que ahí hay dos elementos importantes. Primero, que se apruebe el presupuesto, que el gobierno y el Congreso Nacional manden un mensaje de confianza a la ciudadanía, adjudicando el dinero que necesita el Consejo Nacional Electoral para brindar unas elecciones limpias, transparentes y confiables. Creo que cualquier demora, cualquier dificultad, cualquier retraso innecesario, también innecesariamente genera desconfianza en el proceso electoral. Creo que es importante que todos los actores involucrados se sientan tranquilos de que no hay ningún indicio de duda sobre el proceso electoral, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es importante que el financiamiento sea fundamentalmente público y fundamentalmente nacional. Creo que en la medida en que el recurso de actores privados en las campañas se reduzcan, eso va a dar más confianza, particularmente cuando hablamos de los partidos. Y por el otro lado, que el gobierno garantice el grueso de los recursos y le quitemos la presión a la idea de que organismos de cooperación internacional tienen que venir a financiar el proceso electoral, también nos da certeza de que el proceso es confiable y puede transcurrir sin dificultades o sin recurrir a terceros para tener un proceso exitoso. Sí. ¿Qué papel debería estar jugando tanto el CNE como la Unidad de Política Limpia y otros órganos como el TJE en este proceso electoral? Mire, ahí hay varios elementos que son importantes para la ciudadanía. Miremos el proceso electoral como un partido de fútbol. Realmente los partidos son los jugadores, son los equipos. El Consejo Nacional Electoral es el árbitro con su VAR, ¿no? Ahí está el Tribunal de Justicia Electoral, el Registro Nacional de las Personas y la Unidad de Política Limpia. Y también tenemos a la ciudadanía como esos espectadores que están atentos a ver cómo se desarrolla este proceso. La verdad es que lo que le va a dar confianza a este proceso es la calidad de los árbitros, y eso implica la confianza con la que se proyecte el Consejo Nacional Electoral, que tiene un gran desafío. En el proceso electoral, los consejeros tuvieron dificultades para poder entenderse entre ellos. Son órganos tripartitos que generan una burocracia donde cada cargo tiene un representante por partido. Así que sin lugar a dudas, tener 3 consejeros que dialoguen y que manden un mensaje común a la ciudadanía va a ser muy importante.
Segundo punto, el Tribunal de Justicia Electoral. Es importante porque es el que dirime las diferencias, pero no tiene ley. Entonces tenemos un tribunal sin ley, así que es importante avanzar en la aprobación de la Ley de Justicia Electoral, que es la que le da forma a este tribunal. Y en el tema de la unidad de política limpia, se ha avanzado mucho en auditar las finanzas de los candidatos, pero necesitamos avanzar a otro anillo, que es fiscalizar las finanzas de los partidos, porque muchas veces los candidatos cumplen y hay transparencia, pero en los partidos hay opacidad. Necesitamos que las luces reflejen la realidad tanto del candidato como del partido. Y otro punto que es importante es que necesitamos una ciudadanía más involucrada en este proceso electoral amplio, porque si usted lo ve, en Honduras se eligen 298 alcaldes y alcaldesas, a excepción de un alcalde que fue candidato independiente. Todos los demás son de los tres partidos grandes. Si usted ve los 128 diputados, más del 90% son de los tres partidos grandes. Y si usted ve desde la constituyente del 81, que tenemos presidentes democráticos, todos los presidentes del país han salido de los tres partidos grandes, con la incorporación ahora de Libre. O sea, nuestra democracia, que es un proyecto en disputa que se juega cada 4 años, ha demostrado cada vez más su arraigo en los partidos grandes. Entonces, muchas veces la ciudadanía espera las elecciones generales para salir a votar. Y la ciudadanía dice, aquí no hay mujeres, estos candidatos no me representan, aquí no hay jóvenes, aquí no hay gente proba, aquí no hay gente buena. ¿Cuál es nuestra invitación? Que la gente salga a votar a las elecciones generales, pero también salga a votar a las elecciones internas. Porque realmente el presidente, los diputados y los alcaldes se empiezan a elegir desde las elecciones internas. No importa por quién la ciudadanía sale a votar, todos los partidos son legales, son legítimos, hay gente buena en todos los partidos. La invitación es que la ciudadanía los empiece a escoger desde el inicio. Yo creo que cualificar nuestro Congreso, cualificar nuestras alcaldías, es una tarea que se queda corta si lo dejamos solamente para las elecciones generales. Hay que ir a votar a las elecciones internas, porque es desde ahí desde donde empieza la escogencia de los candidatos. ¿Cómo la ciudadanía en general se puede ir involucrando en el proceso electoral? Creo que hay varios espacios. Uno, necesitamos fortalecer nuestra cultura política. Necesitamos que la ciudadanía no se pelee por los partidos. Necesitamos que la ciudadanía dialogue alrededor de los partidos, que se exprese, que se hable, que la gente se pueda tomar un café y decir por qué un candidato es mejor que el otro, y generar un diálogo informado, no un diálogo apasionado defendiendo una idea sin contenido. Eso es importante. Otro punto que también es importante, fortalecer la observación electoral. Es importante que los ciudadanos salgan a ver las elecciones, pero que salgan a ver la votada y que también se le deje a la ciudadanía ver la contada. Porque muchas veces hay candidatos que dicen, ganamos en la votada, pero perdimos en la contada. Bueno, entonces dejen que la ciudadanía vea los dos procesos. Y un tercer punto, hasta ahora las mesas electorales ha quedado básicamente delimitada a los partidos políticos. Creo que sería un muy buen mensaje de los partidos y del Consejo Nacional Electoral abrir espacio para que la ciudadanía también pueda participar como veedor de todas las mesas electorales que quiera. Creo que son 3 elementos en los que se podría participar. Sí. Usted nos decía previamente que el proceso electoral en Honduras pues, es largo, ¿verdad? Pero aparte de largo también es un proceso que crea mucha ansiedad y ahora también mucha incertidumbre. Precisamente en el entorno vemos una democracia debilitada. Se habla ya de que Honduras es un estado, está en un proceso ya de pérdida de su democracia. ¿Cómo ve hay algún riesgo realmente viendo lo que sucede en el entorno, en la región centroamericana y en todo el continente, con lo que ha sucedido en Venezuela, en Nicaragua previamente? Mire, ese es un tema muy importante, es lo que está pasando en la región. Y usted ha tocado un tema que
es importante y espinoso. Y casi siempre cuando a uno lo invitan a estos espacios es muy complicado responder esa pregunta suya, y es un poco, digamos, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? En general, casi siempre uno se queda en una discusión si es un gobierno de izquierda, si es un gobierno de derecha, que si es un gobierno de derecha es malo, piensa la gente de izquierda, que si es un gobierno de izquierda es malo, piensa la gente de derecha, pero realmente ese no es el problema. El problema es la cualidad democrática de nuestros gobiernos. Miren, no importa si un gobierno es de izquierda o es de derecha, si es un gobierno democrático, que respeta las reglas del juego, que respeta la oposición. El verdadero dilema que tenemos en la región es la disputa entre democracia y autoritarismo. Y los autoritarismos de izquierda o de derecha, ambos son nefastos. Entonces, algo que es importante en la región es respetar las ideologías, porque el mundo está hecho de ellas, pero creo que sí debemos ser contundentes en oponernos a los autoritarismos, al margen de la ideología que sea de izquierda o sea de derecha. Gobiernos autoritarios que constriñen los derechos, que constriñen la participación, siempre van a ser gobiernos que podrán mostrar resultados en el corto plazo, pero van a ser gobiernos que mostrarán sus verdaderos efectos, casi siempre negativos, en el largo plazo. Entonces yo creo que en Honduras algo que es importante pues es contribuir a que los problemas de la democracia los resolvamos con más democracia. Que si gana la izquierda o gana la derecha en el país, lo importante es que sean ideologías, que sean candidatos, que sean instituciones que estén dispuestas a hacer de la democracia su espacio de disputa. Porque finalmente hoy en día no solamente está en disputa los gobiernos, la democracia misma está en disputa. Uno ve en Venezuela las enormes dificultades que ha generado toda esta malla autoritaria que se está gestando. Si usted lo ve en Argentina, también tenemos un presidente con un corte muy autoritario. Si vamos a Nicaragua, es la misma historia. Si vamos a Ecuador, es la misma historia. Si vamos a El Salvador, también. Y ahí hay gobiernos de izquierda y de derecha. Entonces yo creo que es importante que la ciudadanía, a propósito de ir a votar a las elecciones internas y generales, cuide mucho eso. Porque mire, muchos de nosotros, muchos de nuestros hijos nacieron en democracia, no saben lo que es perderla. Entonces es algo que hay que cuidar, porque la democracia es un proceso muy frágil, cuesta mucho avanzar, pero es muy fácil retroceder en ella. Y tenemos un ejemplo contundente, y fue el golpe de Estado del 2009. Todos supimos lo que es un rompimiento democrático, y creo que hoy todos coinciden en que esa es una historia que no vale la pena repetir, y que las dificultades que como país tengamos las tenemos que resolver por la vía democrática. Yo creo que todo político que esté interesado en hacer una disputa desde ese lado merece la pena que se apoye, no importa del partido que sea ni de la ideología. Claro. Para ir concluyendo, don Héctor, ¿cómo debería de ser la campaña política de todos los precandidatos previo a las primarias y a los candidatos en la contienda final para las elecciones generales? ¿En qué deberían centrarse esas campañas? En las soluciones. En las soluciones. Mire, los problemas del país la gente lo sabe. Usted, yo y muchos de los que estamos en este espacio somos personas sobreinformadas porque estamos permanentemente en estos espacios. Pero si usted habla con la ciudadanía que todos los días tiene que ir a trabajar, que todos los días tiene que montarse en un bus, sus verdaderos problemas, ¿cuáles son? La pobreza, el desempleo, la violencia, la inseguridad. O sea, los hondureños saben cuáles son sus problemas, y los políticos que se proyectan como su solución, lo interesante y la invitación es que hagan una campaña basada en soluciones. No que nos digan con quiénes se están aliando, quién es el que habla más bonito, porque eso es parte de la disputa, pero realmente lo que le daría valor a las elecciones es escuchar a todos los candidatos dando soluciones, cómo van a resolver los problemas de inflación, los problemas de pobreza, los problemas de desempleo, los problemas de inseguridad, los problemas de corrupción, los problemas de salud. O sea, necesitamos
políticos que sean hacedores de soluciones y no solamente hacedores de discursos. Si cambiáramos eso, cualificaríamos mucho la disputa electoral. Sí, y finalmente, doctor, el NIM acaba de realizar un ejercicio muy importante para ver precisamente el termómetro de todos estos temas que hemos estado conversando. ¿Qué es lo más interesante que ustedes vieron en esta investigación que hicieron? Mire, a propósito de eso, justamente el Instituto Holandés hizo una encuesta para identificar las percepciones ciudadanas sobre la corrupción y la instalación de la Sisi. Y efectivamente para los hondureños, para el 88% de los hondureños, la Sisi es necesaria en el país. Es un porcentaje muy alto. Y se les preguntó en quién confiaban más. Se les propuso la Sisi, el sistema de justicia estadounidense y el sistema de justicia hondureño. Solo 1 de cada 10 hondureños confía en el sistema de justicia nacional. O sea, realmente no confiamos en nuestras instituciones. Y 5 de cada 10 sí confían en la Sisi para juzgar los actos de corrupción. ¿Cuál es el problema? Que la Sisi se ha demorado mucho. Estamos ante un Congreso que ha demostrado que tiene la capacidad de ponerse de acuerdo para temas que le interesan y demuestra dificultades para ponerse de acuerdo en temas que le interesan a la ciudadanía. Porque para elegir a las autoridades de los entes colegiados, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Electoral, los partidos se pudieron poner de acuerdo. Para la instalación de la Sisi no. Por eso es que el 62% de los hondureños considera que la Sisi no va a llegar en lo que resta del mandato de la presidenta Xiomara Castro, lo cual es desalentador porque estamos viendo que la Sisi, quizás como promesa de campaña, se está agotando, pero como demanda ciudadana sigue vigente. Tanto así que se le preguntó a la gente si la instalación de la Sisi era importante para definir su preferencia electoral para el presidente en las próximas elecciones. Y más del 60% de la población dijo que sí, que la instalación o no de la Sisi sí va a ser importante para votar por el próximo presidente. Entonces creo que hay una ciudadanía que le está hablando a la clase política y le está pidiendo que se pongan de acuerdo alrededor de la Sisi. Por eso es que el Instituto Holandés ha hecho una invitación a la clase política, a los empresarios, a la sociedad civil, a las agencias de cooperación internacional, que dialoguemos para impulsar un consejo consultivo para la instalación de la Sisi. Que el gobierno, los partidos políticos, la cooperación y la sociedad civil se sienten y dialoguen y se pongan de acuerdo para que todos empujen y aceleren la instalación de la Sisi, porque es que la llegada de la Sisi aquí no es solamente que esté lenta, no es solamente que le cuesta caminar, es que hasta le cuesta gatear. Necesitamos acelerar su llegada porque no es algo que sea de interés solo de los políticos, es la ciudadanía que nos está pidiendo. ¿Y es un riesgo que se vuelva a convertir en una bandera de campaña? Totalmente, y va a pasar. Va a pasar porque la Sisi se agota como promesa de campaña para Libre como partido que ganó, pero va a volver a aparecer en la agenda de las próximas elecciones. Entonces, está bien, eso es parte de la dinámica política y primero es sano que los políticos no dejen morir la Sisi. Si la quieren retomar como promesa de campaña, bien, porque garantiza que le quieren dar continuidad. Pero necesitamos que esa promesa de campaña, que lo que dijimos, que esa intención de hacer discursos también se materialice en una intención de hacer soluciones. Por eso creemos que antes de elecciones, dejar instalado un consejo consultivo es una muestra clara de que los que toman decisiones en el país quieren dialogar con la ciudadanía para instalar la Sisi. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Héctor Soto por habernos acompañado esta mañana aquí en la sala de redacción de Proceso Digital. A todos los internautas de Proceso Digital les invitamos a ver esta y otras entrevistas a un solo clic en nuestra plataforma y en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención.